Examen clínico cardiovascular. El examen físico cardiovascular se debe realizar de manera sistemática. Siempre se debe encontrar el médico al lado derecho del paciente. El paciente se debe encontrar acostado con la cabecera elevada y el tórax descubierto para facilitar la inspección. En relación al examen físico, se debe realizar la inspección, la palpación y la auscultación. La percusión en el área cardiovascular no nos va a aportar grandes aportes. En relación a la inspección, se debe realizar de manera sistemática. Se debe evaluar cambios de la coloración de la piel, la presencia de edemas, evaluación a nivel abdominal buscando ascitis, hepatomegalia, alteraciones a nivel del riñón mediante la palpación de Gullón o el peloteo, la captura o el escape, la evaluación del vaso, aorta, para ver impulsaciones latidos a este nivel buscando un aneurisma. La evaluación del tórax también se debe ver en forma íntegra para ver si existe alguna alteración en la caja torácica, como un pectum excavatum o evidenciar latidos anormales. En relación a la inspección general, se debe realizar una inspección visual general del estado general en el que llega el paciente, pudiendo ser en buenas condiciones, malas condiciones o regulares condiciones. Se debe evaluar la coloración de la piel. La constitución física, las deformidades torácicas y alteraciones mucocutáneas. En relación a los cambios de la coloración de la piel, se puede evidenciar palidez. Esta palidez marcada se puede evidenciar en enfermedades cardiovasculares como la vasoconstricción cutánea generalizada, la estenosis aórtica severa, la insuficiencia mitral aguda, la hipertensión arterial crónica de larga data, fase inicial de una lipotimia o de un síncope, el Stock-Adams-Morgani, que es la presencia de la pérdida del estado de conciencia posterior a una taquiarritmia. El choque, también otro dato muy importante que vamos a evaluar es la cianosis y la ictericia. En relación a la cianosis, se denomina a la coloración azulada de las piel y de mucosas. Esto se produce cuando la hemoglobina reducida se encuentra en el lecho capilar en 5 miligramos de cilitro. En las cardiopatías congénitas cianóticas y la eritrocitosis secundaria. En relación a la ictericia es el corazón, la coloración amarilla de la piel y mucosas y las escleróticas. También los tejidos, esta coloración también se va a evidenciar en los tejidos ricos en elastina, por un incremento en la bilirrubinemia mayor a 1.5 o a 2 miligramos de cilitro. Esto se puede presentar por elevación de uno, ambos o en forma separada de la bilirrubina directa o indirecta. Se va a presentar en la esfera cardiovascular en los pacientes con valvulopatía tricuspidia grave, dilatación ventricular derecha, secundaria hipertensión pulmonar, valvulopatía mitral de larga data, miocardiopatías dilatadas primarias, miocardiopatías alcohólicas y enfermedad de Chagas. En relación a las facies, una facie que es muy característica a nivel cardiovascular es la facies mitral, que se presenta en pacientes que tienen una valvulopatía a nivel mitral caracterizado por la presencia de una estenosis mitral severa, donde se ve un fondo pálido, donde se va a presentar una con un tinte amarillento y también la cianosis oral.
En relación a la actitud, es muy importante evidenciar que algunos síntomas pueden mejorar o empeorar. Trepopnea. Esto generalmente es pleurales. Esto se puede evidenciar por un derrame pleural de origen cardíaco o una enfermedad pulmonar. La actitud de plegaria mahometana, generalmente el paciente lleva hacia adelante el tórax para disminuir esta sensación de disnea. Esta plegaria se va a presentar en pacientes con derrame pericárdico moderado a severo. En relación a la actitud, también es importante evaluar la actitud en cuclillas. Esto en pacientes pediátricos va a disminuir la congestión a nivel pulmonar. Esta posición la van a adoptar aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas cianóticas. También es muy importante evaluar la posición en la que el paciente no presenta ningún síntoma, si es en decúbito dorsal o decúbito lateral. También en algunos casos se puede presentar la disnea que empeora con la posición sentada o bipedestación, que es la denominada platipnea. Un síntoma igual que se evalúa en relación a la modificación de la disnea es la bendopnea, donde el paciente al generar una inclinación hacia adelante del tronco va a incrementar el retorno venoso por una compresión de las venas a nivel abdominal que va a generar, cuando el paciente tiene una falla cardíaca, va a empeorar los síntomas. Es la bendopnea. Otra parte muy importante que debemos realizar a la inspección es la inspección del pulso venoso. El pulso venoso nos va a permitir evaluar características hemodinámicas de la aurícula derecha. Y es importante recordar que cuando se evalúa la hemodinamia de la aurícula derecha, esta también va a depender tanto estructuralmente como a nivel funcional del ventrículo derecho, del saco pericárdico, de la arteria pulmonar y también en el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando evaluemos el pulso venoso a nivel cervical, estamos evaluando la aurícula derecha e indirectamente esos aspectos. Generalmente la vena que se debe buscar para la examinación deben ser las venas del lado derecho, que se puede evaluar la yugular externa, que es la más visible, o la vena yugular interna. La ventaja de la vena yugular interna es que no presenta válvulas. Eso hace que sea una conexión más directa con relación a la aurícula derecha. En lo posible se debe evaluar la yugular interna. Siempre se debe realizar esto con el paciente en decúbito dorsal con elevación de la cabecera a 45 grados. Como se ve en la imagen, la cabecera del paciente siempre debe estar elevada para tener una mejor visualización de los vasos del cuello. Siempre se debe observar por encima de la clavícula. En relación a la ingurgitación yugular, se prefiere evaluar el lado derecho, pero cuando existe un paciente con insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular debe ser bilateral. Existe algunas otras causas que pueden generar una ingurgitación yugular a predominio de un solo lado, pero generalmente siempre la causa cardíaca es bilateral.
Entonces, la ingurgitación yugular bilateral se puede presentar en el corazón pulmonar derecho, la hipertensión pulmonar, el taponamiento pericárdico, pacientes con insuficiencia cardíaca o pericarditis constrictiva. Cuando solo se evidencia ingurgitación yugular en el lado izquierdo, se debe pensar que existe una compresión de la vena innominada por una compresión, por una estructura intratorácica, porque puede ser un tumor o el desplazamiento de algunos órganos. También se evidencia en la persistencia de la vena cava superior izquierda. También es importante que puede existir ingurgitación yugular bilateral, pero que no exista la presencia de latidos perceptibles, que exista la ausencia de pulsatilidad venosa. Esto se va a presentar en el síndrome de vena cava superior. Dentro de la visualización del pulso venoso, lo que se debe evaluar son las ondas que éste produce. También de manera indirecta, se puede medir la presión venosa central. En relación a las ondas del pulso venoso, vamos a tener la onda B, el seno Y, la onda A, el seno X y la onda B. La onda B nos va a traducir o se presenta por el cierre de la válvula tricuspidia. El seno Y por la apertura de la válvula tricuspidia, la onda A por la contracción auricular, el seno X por la relajación auricular y la onda B por el llenado auricular. Las ondas que son positivas van a ser la onda A. Esta onda A nos va a reflejar la sístole auricular, la contracción de la aurícula derecha. El mecanismo que va a producir esto va a ser la transmisión retrógrada de la presión hacia la aurícula derecha posterior al cierre de la válvula tricuspidia. Este va a preceder al primer ruido al fin de sístole auricular y coincide con el fin de la diástole ventricular. La onda C, que es una onda es positiva, esta también va a ser visible en el yugulograma, nos va a reflejar que la aurícula derecha se encuentra vacía y comienza el llenado pasivo de la aurícula derecha. ¿Por qué se produce esta onda C? Puede ser por los mecanismos que se proponen. Uno es el desplazamiento auricular del plano auriculoventricular derecho. Otro puede ser un reflejo del latido carotidio. Otro puede ser secundario una tensión muscular del ventrículo derecho que supera levemente la presión pulmonar y abre las arterias sigmoideas, las sigmoideas pulmonares. La relación también puede estar con el ciclo cardíaco, que puede ser auricular, cuando la diástole auricular isovolumétrica o ventricular, cuando existe la sístole ventricular isométrica. La otra onda positiva es la onda B. Esta onda nos va a reflejar el retorno venoso auricular, el llenado de la aurícula derecha. Este se puede producir por la apertura de la válvula tricuspidia. En relación al ciclo cardíaco, la onda B se va a presentar después del segundo ruido cardíaco. En relación a los valles o las ondas negativas, existe el valle X. El valle X nos va a reflejar el desplazamiento ventricular o al desplazamiento hacia el ventrículo del plano auriculoventricular derecho de la válvula tricuspidia. El mecanismo se produce por el llenado de la aurícula derecha sin presión, es un llenado rápido. En relación al ciclo cardíaco, a nivel auricular, se produce cuando existe la fase de llenado rápido a nivel auricular, que a nivel ventricular, esta va a coincidir con la sístole. En relación a las enfermedades que se pueden evidenciar al evaluar el pulso venoso, podemos ver una onda A gigante, las ondas A cañón, que estas se producen por una contracción de la aurícula sobre la válvula tricuspidia cerrada totalmente.
Esta nos denota una disociación auriculoventricular. También podemos ver la ausencia de la onda A. La ausencia de la onda A se puede evidenciar en pacientes con fibrilación auricular. También se puede existir alteraciones a nivel de la onda B, la onda B prominente, que se puede presentar en pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia, una comunicación interauricular con cortocircuito de izquierda a derecha. Alteraciones en el valle X se pueden presentar en pacientes con insuficiencia tricuspidia. En el valle Y se puede volver prominente y agudo en la pericarditis constrictiva. También es importante evaluar que en relación al pulso venoso yugular, este se puede modificar por la posición y también por los movimientos de respiración. En relación a la inspiración, si la ingurgitación yugular disminuye, debe disminuir. En relación a la expiración, es importante esto evaluar en pacientes que tienen taponamiento cardíaco, cuando el paciente se encuentra en taponamiento cardíaco y se realiza la maniobra de inspiración. En este caso, no existe un descenso de la presión venosa central, sino va a existir un incremento. Esto se debe por el colapso diastólico de la aurícula y del ventrículo derecho, que va a originar un mayor retorno a nivel vascular cervical de cervical. Y esto va a ser conocido como el signo de Kussmaul. También se puede evidenciar el otro dato de taponamiento mediante la evaluación de la presión arterial. El paciente se va a encontrar hipotenso y también al realizar la inspiración profunda va a existir un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio, que se va a considerar como el pulso paradójico. También a nivel cervical es importante evaluar el incremento de esta mediante la compresión a nivel abdominal del hígado, que es el reflujo hepatoyugular, que cuando existe insuficiencia cardíaca, este se va a incrementar. Como se ve acá, aquí se evidencia el signo de Kussmaul, donde no hay una disminución o incluso incrementa la presión venosa yugular durante la inspiración. Este va a estar presente en pericarditis constrictiva, en el taponamiento cardíaco, miocardiopatía restrictiva, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, infarto de miocardio o una embolia pulmonar masiva. En relación a la palpación, vamos a evaluar el pulso arterial y las pulsaciones precordiales. El pulso arterial se debe por un reflejo de la onda de flujo y presión de nivel del arterial. Este va a depender del volumen y las características hemodinámicas del flujo a través del vaso. La transmisión de la onda de presión va a ser a lo largo de la pared del vaso arterial. También va a depender de la rigidez y la distensibilidad de este vaso. La forma de la onda de pulso va a estar determinada por la fusión entre el flujo pulsátil sistólico, que va a ser anterógrado, y el pulso reflejado desde las arterias periféricas. En relación a la palpación arterial, se debe evaluar todos los pulsos visibles, que pueden ser a nivel radial, a nivel carotidio, a nivel axilar, a nivel pedio. Estas se deben evidenciar o se deben evaluar las características. Se debe evaluar la velocidad de ascenso y la velocidad de descenso de esta. En relación al pulso carotidio, vamos a ver que pueden existir algunas anormalidades en este pulso,
como puede ser el pulso en martillo de agua o el pulso de Corrigan, que este se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca, que se caracteriza por un pulso saltón. También se puede ver el pulso parvus et tardus, que se presenta en pacientes con estenosis aórtica, los pacientes que ya tienen una alteración en la eyección. El pulso bisferiens, que se presenta por una doble lesión aórtica, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. También el pulso dicroto, donde se evidencia dos ondas sistólicas y dos ondas diastólicas. Esto se presenta en sepsis o en pacientes que tienen una contrapulsación aórtica. El pulso alternante se evidencia en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grave. El pulso paradójico, como habíamos comentado, se presenta por una disminución en la inspiración de la amplitud del pulso. Y esta amplitud va a disminuir más de 10 milímetros de mercurio. En relación al pulso arterial, el examen del pulso carotidio nos va a proporcionar mayor presentación de los cambios a nivel aórtico central. El pulso arterial braquial nos va a examinar para evaluar el volumen y la consistencia de los vasos periféricos. En relación a la desigualdad de la amplitud del pulso, se puede evidenciar en pacientes con enfermedades arteriales obstructivas, más comúnmente las aterosclerosis, como la disección aórtica, el aneurisma aórtico, la enfermedad de Takayasu o la coartación aórtica. En relación a los pulsos alternos, esta va a ser por una variación en la amplitud del pulso, debido a cambios en la presión sistólica. Las causas más frecuentes de este pulso son la insuficiencia ventricular izquierda, la miocardiopatía hipertrófica, el taponamiento cardíaco y el ritmo bigeminado. El pulso paradójico se presenta por la variación respiratoria de la amplitud del pulso durante el examen. Se debe a la presión arterial sistólica durante la inspiración. Generalmente, este debe ser menor a 10 milímetros de mercurio. Cuando supera esa cantidad, ya se considera un pulso paradójico. Las causas que pueden originar este pulso paradójico se encuentra el taponamiento cardíaco, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el choque hipovolémico, la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía constrictiva. En relación a la evaluación al examen de las pulsaciones precordiales, siempre se debe realizar con el talón de la mano, se debe evaluar dónde se encuentran las pulsaciones, también se debe evaluar normalmente el latido apexiano y algunas pulsaciones que pueden estar por fuera del área precordial. Se debe identificar en relación como se ve en la imagen, se debe utilizar el talón para percibir las vibraciones, los latidos a nivel torácico. En relación al latido del ápex, al choque del ápex cardíaco, se debe evaluar en decúbito supino para mejorar la percepción. También se puede utilizar el decúbito lateral izquierdo, que es la posición de Pachón. El choque del ápex se va a localizar en el quinto espacio intercostal izquierdo, por dentro de la línea hemiclavicular izquierda. Las características del choque apexiano es que es un latido único, generalmente protosistólico. Más o menos puede evidenciarse un área de unos 2 milímetros más o menos aproximadamente del levantamiento. Se considera que es anormal cuando existe o cuando esta pulsación se puede percibir en dos espacios intercostales, que generalmente nos denota una dilatación cardíaca. En relación a algunas alteraciones en el choque apexiano,
Cuando el choque es sostenido durante toda la sístole con una intensidad aumentada, esto se puede evidenciar en pacientes con hipertensión arterial sistémica crónica, enfermedad, la estenosis aórtica severa. También el latido apexiano se puede evidenciar como un latigazo, un choque amplio. Este se va a evidenciar en pacientes con insuficiencia aórtica. También se puede evidenciar disminución en la intensidad del choque apexiano que se puede presentar en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida del ventrículo izquierdo. En relación a la evaluación de las impulsaciones, estas se deben evaluar a nivel del epigastrio, paraesternal izquierdo, en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el segundo espacio intercostal derecho y en la fosa supraesternal. Las pulsaciones a nivel epigástricas nos pueden denotar hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho, un aneurisma aórtico abdominal. Cuando existe pulsaciones a nivel paraesternal izquierdo, puede evidenciarse por un aneurisma del ápice o pared anterolateral del ventrículo izquierdo. En el segundo espacio intercostal izquierdo se puede presentar en pacientes con hipertensión pulmonar. En el segundo espacio intercostal derecho se puede evidenciar un aneurisma de la aorta ascendente o en la fosa supraesternal cuando existe un aneurisma del arco aórtico. Como se evidencia acá, el levantamiento, las pulsaciones van a ser percibidas por el tórax. Es importante evaluar el área y la intensidad donde se presenta cada uno de estas pulsaciones. En relación a la auscultación cardíaca, la auscultación cardíaca generalmente es una parte muy importante de la evaluación cardiovascular, donde mediante la utilización del estetoscopio se debe percibir los ruidos cardíacos que son generados a nivel del corazón y también los los ruidos anormales. En relación al estetoscopio, este puede estar compuesto por una membrana, que también se denomina diafragma, o por una campana. En relación a la membrana es el filtro que ofrece la membrana, va a borrar los sonidos de baja frecuencia y también de baja intensidad. Entonces, la membrana del estetoscopio se utiliza para escuchar ruidos de alta frecuencia, alta intensidad y disminuye los demás ruidos. La membrana se va a utilizar para escuchar el primer ruido, también para escuchar soplos de alta frecuencia y alta intensidad. En relación a la campana es una especie de amplificador que va a amplificar, que incrementa los ruidos, los sonidos de baja frecuencia y también va a incrementar los sonidos de baja intensidad, por lo que se utiliza para escuchar estos ruidos, los ruidos de baja frecuencia y de baja intensidad. Se utiliza para escuchar mejor el segundo, el tercer y el cuarto ruido y los soplos de baja frecuencia y baja intensidad. En relación a las áreas de auscultación, vamos a tener el área aórtica, el área pulmonar, el área tricuspidia, el área mitral y el mesocardio. En relación a la auscultación cardíaca, esta también se puede favorecer mediante cambios de posición. Cuando el paciente se encuentra en decúbito lateral izquierdo, es la posición de Pachón. En relación a los ruidos cardíacos,
También es importante ver que la génesis del primer ruido se encuentra relacionado por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidias. El segundo ruido por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. También es importante ver que los movimientos respiratorios pueden tener una influencia a nivel de los ruidos cardíacos. Durante la inspiración se incrementa el retorno de la sangre a la aurícula derecha y esta va a provenir de las cavas, favoreciendo la diástole. Entonces el ventrículo derecho se sobrecarga de volumen que va a incrementar el tiempo de eyección ventricular que sostiene la contracción de este ventrículo y va a retrasar el cierre de la válvula pulmonar, que va a tener un efecto sobre el segundo ruido, donde va a retrasar el espacio de cierre entre la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar. En relación a la expiración, no existe cambios en relación al segundo ruido. Entonces, la inspiración va a modificar el primer ruido. El segundo ruido. El primer ruido se va a auscultar mejor a nivel del ápex, en el mesocardio, en el foco de Erbach. Las características del primer ruido van a ser que este es un ruido agudo, de alta frecuencia. Los componentes del primer ruido van a ser mitral y tricuspidio, donde va a tener mayor implicación el cierre de la válvula mitral, ya que la válvula tricuspidia, como maneja menores presiones, tiene una menor traducción acústica, pero forma parte también de ese primer ruido. Las alteraciones que se pueden evidenciar van a depender de la fuerza ventricular y la máxima apertura de las válvulas, que pueden ser fenómenos que pueden disminuir la diástole. Este puede ser hiperfonético en los casos de una estenosis mitral, perecorto, taquicardia e hipertiroidismo. El primer ruido hipofonético se puede evidenciar en pacientes con insuficiencia cardíaca, con miocardiopatía dilatada, PR largo o bradicardia. En relación al segundo ruido, el segundo ruido se va a auscultar mejor en el foco pulmonar y en el foco aórtico. Los componentes del segundo ruido van a ser el cierre aórtico y cierre pulmonar. El tercer ruido, que son ruidos ya normales, se va a presentar durante la fase de llenado rápido. Este generalmente se presenta cuando los ventrículos se encuentran sobrecargados de volumen o existe una tensión muscular. El cuarto ruido se va a producir en la fase de contracción de la aurícula, en la fase de la diástole. Esta se va a producir sobre un ventrículo poco distensible, que puede tener hipertrofia o esclerosis a nivel del miocardio. Y esta generalmente se va a presentar en las enfermedades de presión. En relación a los soplos, el soplo es la turbulencia del flujo laminar, que se va a percibir mediante la auscultación. El frémito es la turbulencia que se puede percibir mediante la palpación. Es muy importante, además, durante la auscultación cardíaca, evaluar las características de este. Se debe ver si la intensidad del soplo va creciendo, decreciendo o crece y decrece. O si es un sonido, si es un ruido sostenido, se denomina plateo. Y siempre recordar que el flujo a nivel vascular es un flujo laminar. Cuando existe cualquier fenómeno que va a generar una turbulencia, este puede ser reconocido mediante la auscultación. Cuanto más intensa sea la turbulencia, se puede percibir mediante la palpación. En relación a los soplos cardíacos, cuando existe una estenosis mitral, el epicentro del soplo se va a encontrar en ápex.
durante el ciclo cardíaco se va a presentar en diástole, tiene un timbre rudo, se puede irradiar al endoápex y va a intensificarse con la posición de Pachón. En relación a la insuficiencia mitral, el epicentro se va a encontrar en el ápex. En relación al ciclo cardíaco, aparece en la fase de sístole, tiene un timbre suave o en chorro de vapor y se va a irradiar a la axila. Y también la irradiación a la axila o al endoápex o al foco aórtico son presentes en los casos de insuficiencia mitral. En la estenosis aórtica, el epicentro va a ser en el foco aórtico, se produce en la fase de sístole, tiene un timbre rudo, se va a irradiar a los vasos del cuello. En algunas situaciones puede existir la radiación al ápex. En relación a la insuficiencia aórtica, el epicentro se ve encontrar en el foco accesorio aórtico. En relación al ciclo cardíaco se va a presentar en la diástole. Va a tener decreción. Es un soplo suave, se va a irradiar hacia el borde paraesternal izquierdo o hacia el ápex. En relación a la estenosis pulmonar, el epicentro se va a encontrar en el foco pulmonar, en la fase de sístole. Es un soplo rudo que va a tener una irradiación vertical en el borde paraesternal izquierdo. En relación a la comunicación interventricular, el epicentro se encuentra en el mesocardio. En relación al ciclo cardíaco, se va a encontrar en la sístole, va a tener un timbre rudo y en relación a la irradiación va a tener una irradiación excéntrica hacia el hemitórax derecho. En relación a la persistencia del conducto arterioso, el epicentro se va a evaluar en región infraclavicular izquierda. Va a ser un soplo continuo con un timbre suave. Esta se va a irradiar hacia el hueco supraclavicular. En relación a la insuficiencia tricuspidia, el epicentro va a ser el foco tricuspidio. En relación al ciclo cardíaco se va a evidenciar en sístole, con un timbre suave que se va a irradiar hacia mesocardio. En relación a otros, este se va a intensificar con la maniobra de Rivero-Carvalho. En relación a la estenosis tricuspidia, esta se va a relacionar, o el foco epicéntrico se va a encontrar en el foco tricuspidio. Es en relación al ciclo cardíaco diastólico de un timbre rudo con una irradiación excéntrica.